Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera mesa de este 11º foro de psicología educativa llamado Semillas del Saberes. Mi nombre es Arturo Bernal, soy de la página Psicología pa' Perrear y estaré moderando esta mesa con todos ustedes. Pues ya saben, si ya han participado en esta dinámica, ya más o menos se saben las reglas, si no, se las comento rápidamente. Cada ponencia tiene un máximo de 15 minutos. Después de eso se da un par de minutos para contestar algunas preguntas rápidas. En caso de que tuvieran dudas más extensas, al final de todas las ponencias, pues vendrá unos cuantos minutos más alargados para poder responder esas preguntas. Igual pueden ir dejando sus comentarios en el chat, o dudas o preguntas. Entonces, pues vayamos a la primera ponencia de este día, de esta tercera mesa, y la primera ponencia la presenta Andrés José Solís, y su ponencia lleva por nombre, denme un segundo, es Implicaciones de la violencia digital por razones de género en la apropiación digital de las disidencias universitarias. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Artur. Pues tal cual lo mencionaron, el día de hoy voy a estar hablando sobre los resultados los resultados parciales de una investigación más amplia que justo trató de indagar cómo es que la violencia digital por razones de género se experimenta en una institución de educación superior enfocada en la formación profesional de especialistas de la educación, que está ubicada al sur de la Ciudad de México, ¿no? En este caso, esa indagación se estaba pensando como un diagnóstico que me permitiera a mí, en primera instancia, entender cuál es el vínculo que existe entre la educación y la violencia por razones de género, pero además, cómo es que esta violencia por razones de género se estaba experimentando en particular en la sede de esa universidad en su modalidad digital. ¿Para qué hacer este diagnóstico? Para tener bases sobre cómo ciertos sectores de la población se estaban viendo afectados con respecto a este fenómeno, ¿no? Las poblaciones con las cuales se trabajó en este diagnóstico fueron estudiantes estudiantes mujeres y estudiantes disidentes del género. En esta presentación solamente me voy a centrar específicamente en lo que sucede o las implicaciones que afectan principalmente a la población disidente del sexo género. Una aclaración pertinente antes de continuar con esta presentación es que entenderemos a las personas disidentes del sexo género como todas aquellas identidades, expresiones, corporalidades, orientaciones y otros elementos que no necesariamente se enmarcan dentro del binarismo de sexo-género de macho o hembra o masculino y femenino, ¿no? Este concepto está atravesado también a su vez por otros sistemas de opresión como la clase y la raza. Fue adaptado principalmente de la teoría queer, pero en sus aplicaciones y reapropiaciones en el sur global, así como en el pensamiento descolonial. Entonces, en primera instancia, pues es importante para mí que entendamos qué es aquello de lo que hablamos cuando hablamos de violencia digital por razones de género. Para no entrar como en mucho debate, Sayek Valencia, en un libro llamado Transfeminismos, nos dice que la violencia de género se refiere a todo aquel momento en el que este sistema de sexo o género delimita las posibilidades de composición de los seres humanos con respecto a este binarismo de masculino-femenino, ¿no? Por tanto, esa delimitación, desde la perspectiva de Saya Valencia, representa ya violencia en sí misma. Además, esta violencia, como sabemos, también se puede poner en marcha a partir de ciertos grupos, ciertas personas y ciertas instituciones de la sociedad y la cultura. Por tanto, la noción que vamos a utilizar para violencia por razones de género
es entenderla como un mecanismo normativo de la experiencia, el cuerpo, la identidad y las relaciones, que está sustentado principalmente en los mandatos del sistema de sexo-género. Podremos entender entonces que existen varios sectores de la población que se encuentran atravesados por estos fenómenos. Las particularidades de cómo se presenta este fenómeno con estas ciertas poblaciones, pues van a ir variando de acuerdo a sus características y condiciones específicas. Podremos entender, por tanto, que hay algunos sectores, como las mujeres y las disidencias del sexo género, que se encuentran aún más afectadas por este mecanismo violento, ¿no? La puesta en marcha entonces de este fenómeno de la violencia digital se pone por lo menos en tres dimensiones, que es la cultural, que en este caso estamos aludiendo a las normas, a los sistemas de pensamiento, a las creencias, a las representaciones que se derivan de ese sistema de sexo-género. A partir de esta dimensión cultural, se comienza a ordenar y normar la vida de las personas y los grupos, asignando ciertas formas de participación, ciertos roles y ciertas formas de expresión. Y finalmente, nosotros como individuos y como agentes vivos en este sistema, pues también nos apropiamos o nos hacemos en parte de esos mandatos, ¿no? Cuando estos mandatos de sexo-género tienen un impacto tal que nos restringen totalmente el cómo vivimos, pues podríamos estar hablando de violencia por razones de género, ¿no? Entonces, cuando hablamos específicamente de su modalidad digital, nos estaremos abocando a todas aquellas agresiones que suceden principalmente en los espacios digitales, como lo son las redes sociodigitales, pero que no por ello pierden vinculación o articulación con lo que sucede fuera de línea. Entonces, la segunda noción importante en esta presentación es justo la apropiación digital. La apropiación digital la vamos a entender desde dos grandes perspectivas. En primera instancia, como una parte de la sociedad, una instancia social, un proceso de aprendizaje que forma parte de la cultura y la sociedad. Principalmente desde el pensamiento histórico-cultural, se comienza a pensar en la relación que existe justo entre individuos, entre tecnología y el entorno, que es la segunda perspectiva. Esta relación y este proceso de aprendizaje, entonces, se vería atravesado por las condiciones históricas, sociales, culturales, económicas, productivas, en las cuales se encuentra inserto determinado grupo, como lo pueden ser los estudiantes y las mujeres. Entonces, los estudiantes disidentes de género y las estudiantes mujeres, una disculpa. Entonces, es posible pensar que este sistema de sexo-género y en particular la violencia digital por razones de género influye en cómo se da este proceso de aprendizaje y esta relación entre individuos y grupos, que fue justo lo que se identificó en los resultados de la investigación. Entonces, específicamente vamos a tener tres puntos de discusión con respecto a lo que sucede o a cuáles son estas implicaciones que tiene la violencia digital por razones de género en la forma de vida de estudiantes disidentes del sexo género. En primera instancia, hablando de interacción, es decir, de qué manera interactúan estas disidencias en los espacios digitales con otros estudiantes que forman parte del plantel, se ve reflejada principalmente en que muchas de estas disidencias mantienen un perfil bajo con respecto a lo que sería la forma en la que participan. Es decir, no participan activamente publicando, reposteando, comentando, haciendo publicaciones en sí mismos, sino que simplemente se mantienen como espectadores de lo que sucede en estos grupos, ¿no? En la institución educativa en la cual se realizó este diagnóstico, uno de los grupos de Facebook que fue creado principalmente por la comunidad educativa, funcionaba como un punto de encuentro digital en donde toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la universidad podría intercambiar información, organizarse, comercializar algunos productos, informarse sobre procesos académicos, ¿no? Sin embargo, los estudiantes y les estudiantes que participaron en este diagnóstico y que eran disidencias del sexo género mencionaban que ellos no participaban activamente en este grupo, simplemente se mantenían como espectadores. Sin embargo, cuando una publicación presentaba un contenido
que les interpelaba, había un cambio con respecto a cómo interpretaban ese contenido, el impacto emocional que se generaba, y a partir de esa respuesta emocional comenzaban a interactuar, ¿no? Que era principalmente ante situaciones que involucraban a esta comunidad disidente o en su defecto aquellas publicaciones que estaban evocadas en la denuncia de violencia al interior del plantel. En segunda instancia, se veía que los usos y las formas en las que se utilizaba este grupo por parte de las disidencias también era bastante específica. Muchas de ellas mencionaban que no hacían un uso activo de este grupo porque no había algo que les motivara intrínsecamente a participar, ¿no? Asimismo, había experiencias que habían tenido en otras redes sociodigitales que influían en el hecho de que ellas percibieran que no era seguro el participar activamente en esta red sociodigital, en el sentido de que era probable que si yo participaba, me hacía visible, pudiera ser más propense a poder sufrir alguna agresión vinculada con mi identidad, con mi expresión o con mi corporalidad. Es así que llegamos a este último punto que tiene que ver con esta cuestión de cómo ellas se representaban a partir de los contenidos a los que están expuestos en redes sociodigitales, ¿no? Mencionaba uno de los informantes, que era un estudiante trans, que la manera en la que veía la representación de cuerpos masculinos y de la masculinidad en general influía bastante en el sentimiento de seguridad que tenía dentro del plantel, ¿no? Es así que cuando se encontraba en espacios en donde había más compañeros varones, esta sensación de inseguridad iba creciendo fuertemente, ¿no? Narraba específicamente una experiencia en los sanitarios de los varones, donde decía, bueno, yo aquí me sentía como un cuerpo ajeno, porque no cumplo con muchos de estos atributos que están asociados con la masculinidad hegemónica, ¿no? Es así entonces que esa simple experiencia se trasladaba y se interconectaba con las prácticas y las formas en las que interactuaban en los espacios digitales. En este sentido, pues yo me preguntaba, ¿cuáles podrían ser las implicaciones que entonces tendría en estos tres puntos con respecto a la experiencia que este sector de la comunidad tendría en el plantel, vaya, y en su vida académica? Pues en parte la respuesta estaba vinculada con esta cuestión de las formas de expresión y participación estarían delimitadas. ¿Delimitadas en qué sentido? En que yo como persona disidente voy a tener mayor cautela o incluso no voy a llegar a participar o hacerme visible en los espacios físicos o digitales de la institución, porque esto representa un riesgo en sí mismo para mí. Además, al no vincularme expresamente con estas tecnologías digitales, quizás también podría llegar a tener sesgos con respecto a cómo podría aplicar estas tecnologías en mi propia vida académica y posteriormente como en mi vida profesional, como un profesional de la educación. Y finalmente, pues también terminaría influyendo en la manera en la que yo mismo me represento, sí, me represento en función de qué tanto cumplo o no con esos criterios de la masculinidad o la feminidad hegemónica, ¿no? Por tanto, aquí se hacía visible y palpable Quedan esta. 3 minutos, Andrés. Gracias. Es así que aquí se hacían visibles y palpables los efectos de estas llamadas pedagogías de la crueldad que propone Rita Segato. Es decir, cómo a partir del estar expuestos a ciertas experiencias de violencia, también termina repercutiendo en la manera en la que yo me vivo en relación a esta violencia. Asimismo, pues también queda pendiente indagar cómo las instituciones de educación superior en particular, porque fue ahí donde se hizo esta indagación, continúan siendo motores para estos elementos que permiten sustentar la violencia por razones de género en cualquiera de sus modalidades y en cualquiera de las dimensiones que veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, hasta este punto podemos concluir que a partir de qué tan expuesta o expuesta esté yo a situaciones de violencia, seguramente la forma en la que yo me relaciono con las tecnologías digitales y el uso que hago de ellas también se va a ver afectado incluso en ámbitos educativos. Y bueno, por el tiempo, hasta aquí concluyo mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés Solís, por tu ponencia, Implicaciones de la violencia digital por razones de género en la apropiación digital de disidencias universitarias. Son temas muy importantes. Estamos en momentos donde todo el mundo busca tener alguna representación. Todos merecemos tener representación. Entonces, si hay alguna duda, si hay algún comentario, con gusto déjenlos en el chat y al final podríamos dar respuesta a esa duda. Permítanme un segundo. Ok. Bueno, a continuación, pues vamos con nuestra siguiente ponente. Es Daniela Vázquez Garrido y nos presenta modelos de intervención contemporáneos para la intervención del trastorno de espectro autista. Adelante, Daniela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, solamente que me faltó mi compañero Ricardo. Y bueno, enseguida les presento la... Ahí se ve mi pantalla. Ricardo. Sí, se ve. Sí. ¿Vale? Ok, muy bien. Bueno, nosotros venimos a presentar modelos de intervención contemporáneos para la intervención del trastorno del espectro autista. Solo son algunos modelos de intervención de los que nosotros hemos trabajado y hemos hecho algunas abordaciones. Entonces, vamos a la siguiente. Ok, antes que nada, saber qué es el autismo y cómo lo define la OMS. En la OMS, el 2021 realizó un estudio que encontrando que de 1 de cada 160 niños presentan algún grado de TEA. Y para la OMS, el autismo o trastorno del espectro autista es un conjunto de afectaciones en el desarrollo del cerebro, en el cual se van a presentar dificultades tanto en la interacción social, en la comunicación, y también van a presentar dificultades en la capacidad adaptativa. Bueno, en la siguiente parte podemos encontrar cómo se ha clasificado el autismo en los últimos años, ya que el DSM-5 en la última actualización, que me parece que fue en el 2019, dejó de considerar el Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno generalizado del desarrollo sin especificar. Estos 4 subtipos los deja a un lado y actualmente se puede diagnosticar y se da el nombre de trastorno del espectro autista, solo considerando 3 niveles, dependiendo de la dificultad que el pequeño o la persona tenga en ese momento y el nivel de apoyo y de necesidad de intervención que necesite. Podemos encontrar el nivel 3, que es el que se caracteriza porque su ayuda es demasiado notable. Hay demasiadas alteraciones en la parte social, en el lenguaje y esta inflexibilidad mental o inflexibilidad a los cambios que presentan las personas, ¿no? Y también encontramos los comportamientos restringidos o repetitivos muy notables, ¿no? El nivel 2 se caracteriza por necesita ayuda notable, que nos dice que la parte de la comunicación tiende a ser evidente, restringida, pero evidente. Tiene intereses especiales muy concretos, la comunicación es muy poca, es muy nula. De hecho, en este tipo de nivel podemos observar mucho el mutismo selectivo. También notamos la inflexibilidad de comportamientos y la dificultad que hay frente a los cambios. En el nivel 1 hablamos también de la necesita ayuda, pero las deficiencias en la comunicación social son menos. Hay problemas en la parte de lenguaje, pero es menos evidentes como en el tercer nivel. Esto se va a notar mucho por cuánto habla el niño y también considerar también las diferentes comorbilidades que se pueden desarrollar dentro del lenguaje. También vemos en las respuestas atípicas o insatisfacciones a la permuta social, esta parte de la interacción en el juego, que en el juego ellos tienden a irse a un lado independientemente de querer interactuar con los de su edad, ¿no? También vemos la dificultad en la organización y la planificación. Vemos mucho la parte en donde
quiere que todo esté planificado. No hablo como solo por las infancias, porque no solo existe autismo en las infancias, que es como el primer rango en donde se puede diagnosticar, pero no solo se ve en las infancias, sino también se ven en otras edades, ¿no? Incluso actualmente el autismo, en las últimas pruebas de baterías que existen, podemos diagnosticar el autismo hasta los 70, 80 años, sin importar esta parte, ¿no? Y bueno, vamos a los métodos de intervención. El primero que nosotros integramos fue el método Teach. Ok, y nos van a preguntar qué es el método Teach. Es un programa de servicios clínicos que está al servicio de las personas con autismo y a sus familias. Fue creado en Carolina, en Estados Unidos, por Eric Schopler en 1966. ¿Y cuál es el objetivo principal del método Teach? Es crear ambientes estructurados, mayor autonomía dentro de la escuela y de su contexto, de su comunidad, y generar habilidades comunicativas. ¿Qué servicios llega a incluir este método? Que son actividades individuales de apoyo, escolarización, formación e inserción laboral, una orientación a la familia y programas extracurriculares, algunas actividades extracurriculares. El segundo modelo que nosotros integramos, que en lo particular es mi favorito, es modelo Denver, porque a comparación de método Teach, que es completamente estructurado tanto en casa como en terapias, como en escuelas, el modelo Denver se basa completamente en el desarrollo interpersonal del infante, que nos dice, ok, vamos a generar mucho el modelamiento. El modelamiento a mí en el trastorno del espectro autista me encanta trabajarlo porque es una manera de interactuar con el niño, bueno, con las infancias y con las personas, y decir, ok, vamos a crear un ambiente en donde se modele, que no se estructure, sino completamente con el juego, con la imitación, motricidad fina, motricidad gruesa. Son áreas que se evalúan, que se intervienen completamente, y a mí el modelo Denver es mi favorito. Este es un poco más joven que modelo Teach. Este fue desarrollado en el 2000 por Sally Rogers, y su método está muy basado en la relación infante-adulto, infante-cuidador, etcétera, ¿no? También vemos como mucho esta parte de la plasticidad sináptica, la intervención según el nivel de desarrollo que tenga el menor y no la edad simplemente. También es multidisciplinario y es muy, muy flexible, y en lo particular es mi favorito. Uy, ¿no se me escucha? Hola. Sí, ya te escucho. Ok. ¿Sí? ¿Sí se me escucha? Vale. Sí. Teoría general de la integración sensorial por Jen Ayres, licenciada en terapia ocupacional y doctora de psicología de la educación. Ok, este tipo de teoría es el proceso neurológico que organiza la información que recibimos en nuestro cuerpo mediante el ambiente todos los días. Esta busca explicar qué relación hay entre los déficits del cuerpo y el ambiente que lo rodea, ya que entre el 45% y el 96% de las personas que llegan a tener autismo, los niños, presentan dificultades en el procesamiento sensorial. Esta disfunción para integrar sensaciones se presenta ya que el cerebro no logra organizar o procesar el flujo de impulsos sensoriales. Aquí podemos observar una de las actividades que se integraron en un proyecto que se realizó de investigación sobre de un pequeño con trastorno del espectro autista de 7 años. Y bueno, en este video podemos observar cómo después de trabajar mucho esta área de motricidad fina y gruesa, después de muchas sesiones, aproximadamente creo que fueron 20, no recuerdo cuántas, va a dar los primeros puntos de actividad a pesar de su edad, un retraso significativo en esta parte. Bueno, el siguiente es la aproximación psicoeducativa. En México hemos notado mucho que en los hospitales que atienden niños con trastornos del neurodesarrollo tienden a decir, ok, tiene TDAH, tiene autismo, y nada más les dicen qué es lo que tienen. Y a las mamás les ha tocado como investigar qué es el autismo, qué es el TDAH, entre muchas cosas más, ¿no? Entonces, este desfase que vemos completamente en te digo qué tiene, pero no qué es muy importante para las familias. En este caso, nosotros consideramos importante la
aproximación psicoeducativa, que es crear material para las familias para que aprendan a convivir y abordar este tipo de condiciones en la vida cotidiana. También para fomentar el conocimiento sobre la condición y también ayudar a comprender qué es lo que está viviendo. Incluso hay investigaciones donde la primera investigación que se hizo sobre la psicoeducación hablaba de pacientes con esquizofrenia y ellos nos decían, ok, hay una reducción significativa en los ataques que tienen las personas con esquizofrenia si a la familia se le dice cómo abordarlo, ¿no? Entonces, en la psicoeducación con pacientes con autismo es muy, muy, muy importante porque los niños a veces presentan crisis nerviosas, crisis de muchos tipos y entonces las familias no saben qué hacer, ¿no? Muchas veces los regañan, la gente los considera como malcriados, etcétera, ¿no? Entonces, saber cómo actuar en ciertos tipos y también cómo abordar el aprendizaje en casa, cómo comer, ponerse los calcetines, ese tipo de cosas es muy importante y de hecho es creo que el pilar de cualquier tipo de intervención en pequeños. Ok, también los talleres socioemocionales, bueno, Pisquera decía, bueno, lo citó realmente a Pantoja y a Webb, que la educación emocional pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales que no se encuentran atendidas de forma adecuada en la cual está en la educación formal. Estos tipos de talleres se dan porque necesitamos que el paciente, en este caso, pueda conocer, expresar y gestionar sus emociones. Como lo comentamos hace un momento, puede llegar a tener algún tipo de crisis. Entonces necesitamos que conozca, que exprese y que gestione, que no haya, estamos buscando generar un tipo de gestión, no solo de emociones, sino también de sensaciones, de toda esta parte que mencionamos previamente. Tenemos una resolución de problemas de manera más asertiva y una mejora en la convivencia dentro de estos talleres socioemocionales. Ok. Y las conclusiones. ¿Qué concluimos? Bueno, el contexto mexicano es muy demandante, es espontáneo, es altamente maleable, realmente, ¡pum!, de repente ya cambió algo. Y para mejorar la recepción en una intervención es necesario que todas estas estrategias que podemos ver o que estuvimos viendo, las adaptemos a un contexto propio. También que las tareas de la intervención no quedan únicamente en el consultorio. La psicoeducación nos permite adentrarnos en el contexto cultural que tiene el paciente y así podemos favorecer tanto la efectividad de las medidas que estamos tomando como la convivencia que se puede ver en casa o también dentro de la escuela, del parque, en todo su contexto. Y también hablando ya de los contextos, en el contexto escolar es favorable que en la mejora del paciente lo pueda llegar a hacer en el contexto sociofamiliar, ya que muchas habilidades básicas, normales, sociales, que pueden aprender son a partir de la socialización y de la socialización específicamente también de la familia y la escuela, en lugar de relacionarse con tus iguales o superiores dentro de la escuela. ¿Vale? Y bueno, por último, nosotros hicimos abordamos a un pequeño con autismo en el año del 2020, me parece. Se trabajó con él aproximadamente un año y a partir de eso nosotros escribimos un artículo que está publicado en la revista Remo, que, bueno, su nombre es Revista de Educación Mexicana. Nosotros, todo esto que les acabamos de presentar, todos estos modelos se aplicaron con este pequeño con autismo que actualmente tiene 7 años, en su momento tenía 5, hicimos el abordaje completamente de nada, él nunca había tocado, nunca había ido a terapia, a ningún tipo de intervención, lo abordamos completamente, hicimos su evaluación antes, su evaluación después, tuvimos muy buenos resultados y bueno, si a alguien le interesa sobre el tema de autismo, que es lo que más se aborda en este artículo, bueno, eso es lo que se aborda completamente. Lo puede consultar en la revista Remo y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Daniela y Ricardo. Es un tema sumamente importante. Les invitamos a que permanezcan todavía con nosotros. La siguiente ponente también va a abordar temas del trastorno de espectro autista y cualquier duda o pregunta podemos verla al final o pueden ir poniéndola en el chat. A continuación viene Mónica Cristina
Ayala Garza con el tema Intervenciones educativas en el trastorno de espectro autista, una mirada en el hogar. Denme un segundo. Buenas tardes a todos los presentes que nos están acompañando. Mi tema sí, bueno, dice, los ambientes de aprendizaje son diversos, formal, no formal y virtual. Cuando hablamos de una intervención educativa en el hogar, ¿qué herramientas didácticas podemos utilizar para ayudar a un joven con TEA en sus tareas escolares y mejorar su desempeño? Yo soy madre de un joven con autismo, tiene 17 años, y me estoy apoyando en base a lo que estoy estudiando. Soy estudiante de 10º módulo de la UPN, de la unidad 241 de San Luis Potosí, en la carrera de Educación e Innovación Pedagógica. Yo estoy enfocando parte de todo mi tema que va involucrado con mi hijo. Me ha servido mucho para centrar y ubicar pues ahora sí que toda mi formación para yo poder seguirlo apoyando como monitor y que también él pueda progresar en su parte social y en la parte también educativa, ¿verdad? ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Compañero. Bueno, en lo que continúa ahorita las diapositivas, mi hijo se llama Mario Humberto. Quería ahorita enseñarles las fotografías. ¿Tienes problemas para presentar? Bueno, él está ahorita cursando el high school. Estamos en la ciudad de Michigan. Está él en preparatoria. Él acaba de seguir a segundo año, ¿verdad? Del high school. Se le hizo una intervención, un diagnóstico en el cual las evaluaciones arrojan que requiere obviamente algunas adecuaciones en varios aspectos sociales, conductuales, igualmente en las cuestiones de lenguaje, de lectoescritura. Ok, gracias. Bueno, él es Mario Humberto. Podemos ver que desde muy pequeño, bueno, las formas de jugar son con cubos. Por ejemplo, en la primera fotografía teníamos en aquel entonces una mascota, una perrita,
Y él con los cubos de Lego, pues, la formó, ¿verdad? En la siguiente, pues tenía mucha afición o curiosidad por querer cocinar. Ahí se le iba apoyando, para que se enseñara a hacer hot cakes. En la siguiente, bueno, la más grande, ya empezábamos nosotros lo que estaba él en el preescolar o en la institución donde le estaban apoyando las cuestiones de autismo, que fue diagnosticado a los 3 años con grado 1 de autismo que es funcional, o nivel 1, como decían los compañeros, colegas anteriores. Ya estamos desde ese momento las intervenciones dentro de casa. Es a lo que yo quería enfocar esto, que los apoyos que hacemos también los papás de intervenciones educativas dentro del hogar, ¿verdad? Según como nos vayan nosotros indicando. La participación en las asociaciones para las terapias, ¿verdad? Transformación, todavía la siguiente, la anterior, por favor. Perdón. Y estoy también mostrando, bueno, que también en estas siguientes fotos, yo estoy con él como monitor apoyándolo. En estos tiempos fue en épocas de pandemia cuando todo era la educación, era virtual. La siguiente, por favor. Y en la siguiente diapositiva vemos que, bueno, ya está aquí, sigue en la cuestión de secundaria, su graduación, su inicio en high school, y esta última foto es donde está en participaciones deportivas, de deportes especiales, ¿verdad? Adecuadas a chicos, con diferentes discapacidades. La siguiente, por favor. Bueno, el análisis de intervención, como decía, derivado del primer año de educación especial en preparatoria y después de una evaluación diagnóstica mediante los métodos, el ASRS, que es la escala de calificación del espectro autista, y mediciones, puntuaciones del DMS, se establece que sigue siendo un alumno con TEA grado 1 y se requiere considerar lo siguiente para el alumno, que no puede concentrarse, comprensión lectora, tiene dificultades para las situaciones sociales, seguimiento de instrucciones, dificultad de interacción social y mantener conversaciones. Entonces, las necesidades son de comunicación, necesidad de dispositivos y servicios tecnológicos de apoyo, el uso de intervenciones y apoyos conductuales positivos y otras estrategias para corregir el comportamiento, ya que esto impide su aprendizaje y del de los demás. Las necesidades de lectoescritura, ya que siguen siendo limitados, y lingüísticas también. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está causando estas situaciones? Bueno, como mencionaba, nosotros tenemos poco de radicar aquí en Estados Unidos. El cambio de entorno que presenta Mario, aunque aparentemente no lo manifiesta, sus actitudes y maneras de comportarse, sí lo reflejan, ¿verdad? Ya que de alguna manera trata de entender su nuevo entorno y sus mecanismos de razonamiento de procesar la información de una manera adecuada. Es un reflejo de un intento de adaptación y funcionalidad que para él le está costando trabajo, y es lo que denominamos un comportamiento disruptivo. ¿Cómo podemos entender el comportamiento disruptivo? Bueno, que es una interrupción del proceso de aprendizaje que tienen en su entorno. O sea, sabemos que los chicos con TEA están acostumbrados a una rutina, están acostumbrados a ciertas secuencias de dinámicas y de órdenes de instrucciones. Entonces, cuando hay estos cambios, pues de alguna manera lo reflejan y lo sienten. Aunque sea, por ejemplo, Mario es un chico que es muy, muy tranquilo, es muy sociable, pero pues de alguna manera
él tiene los cambios le afectan, ¿verdad? De alguna manera. Entonces es como él ha estado reflejando el cambio que hemos tenido. Mario enfrenta un choque cultural y el intento de interacción social se ve dificultado por el cambio de idioma y de los ideales de la comunidad. Estamos hablando que pues obviamente aquí se habla puro inglés. Si Mario tiene dificultades de lenguaje, también con el español, o sea que y batalla también para comunicarse, tiene algunas que no pronuncia bien algunas palabras, o es muy silábico, también lee muy silábicamente, entonces son cuestiones que se le dificultan. También tratar de comunicarse con el inglés, pues es un poco, para él, un poco más difícil. La siguiente, por favor. En cada uno de los puntos señalados se hacen las siguientes recomendaciones para las intervenciones. Mario necesita el uso del móvil celular como herramienta de traducción y de uso de calculadora. Requiere seguir señas visuales y verbales para volver a concentrarse. Necesita inicio de oraciones y elementos visuales de acompañamiento. Necesita seguir instrucciones. Requiere continuidad en terapia del lenguaje para aprender habilidades y desarrollar la capacidad de seguir instrucciones con señales mínimas. Mayo necesita una rutina, conocer el nuevo ambiente en el que está en su entorno, tener apoyos de acompañamiento al inicio del año escolar en la escuela en la que está, y que se le enseñen reglas de comportamiento para que ayude a mejorar su socialización y su comportamiento. Requiere mejor comprensión y refuerzo de las emociones para su autorregulación. Esta es una situación también que presenta Mario. No sabe controlar sus emociones, se le dificulta mucho también. A veces está demasiado efusivo, está muy emocionado. Cuando hay algo que lo emociona mucho, pues ríe a carcajadas o se ríe demasiado y está casi gritando. O cuando se enoja, no sabe cómo interpretar el enojo con la frustración. A veces tiende a llegar a hacer alguna rabieta o se tira al piso, o sea, algo un poco infantil. Entonces, se le está enseñando a que él se tiene que autorregular. O sea, él mismo tiene que aprender a conocer sus sentimientos y en las cosas en las que tiene que mantener el control él mismo, ¿verdad? La siguiente, por favor. El objetivo de la intervención es que Mario adquiera una comprensión y una autoconciencia de las emociones y el lenguaje. Él requiere concentrarse más en seguir instrucciones y estar enfocado en terminar su actividad. Él tiende mucho a la inatención, muy fácil, se dispersa. La siguiente, por favor. El plan de acción de intervención en el hogar, según las recomendaciones que nos dieron en la escuela, en el programa de educación especial, son las siguientes. El seguimiento de instrucciones es, por ejemplo, en casa se le maneja el reforzamiento de autonomía, como ejemplo, ¿verdad? En su uso personal, como con rutina, auxiliando de apoyo visual e instrucciones escritas. Por ejemplo, ahorita, pues, como está en la adolescencia, necesita estar con una rutina de aseo de cara, usando aditamentos, ¿no? De que las toallitas húmedas, de limpiarse la cara con jabón y todo. Entonces, nos aconsejan que haya instrucciones cortas de 3 a 4 pasos para que él se acostumbre y pueda ir teniendo esas instrucciones en todo, porque él a veces es muy acelerado, quiere hacer las cosas a su manera y en un mínimo tiempo. Entonces necesita él esa rutina, necesita establecer también un seguimiento de pasos de instrucciones para poder hacer las cosas de una buena manera. La siguiente, por favor. La de receta de cocina. Otro ejemplo es
una receta de cocina también a cuatro pasos, una manera muy sencilla. Corta el jamón en cuadros pequeños, agregar aceite en un sartén, poner la estufa a fuego bajo. Número 3, en el sartén caliente agrega los ingredientes, jamón y huevo, revuelve hasta que se cocine bien, sirve en el plato y disfruta. El siguiente, por favor. Señas visuales y verbales para volver a concentrarse. Estos son auxiliares visuales también con algunas palabras para que él vuelva, haya los momentos de dispersión y inatención. Se le señala que debe poner atención, que vea lo que está haciendo, escuche y vuelva a sus actividades. Había la siguiente, por favor. Por ejemplo, en esas tareas necesita inicio de oraciones, elementos visuales de acompañamiento, ¿verdad? Ahí se le explica algún ejercicio de lección, de comprensión lectora, perdón. Y como no, esas algunas palabras no las entiende, obviamente se auxilian de imágenes visuales. Creo que se nos pasó una imagen si me la puedes poner, de cuando está ordenando el doblez de su ropa, es más arriba, y ahorita vamos a la 14. Esa, gracias. Aquí es un ejemplo también de orden del doblado de su ropa. Usamos una estrategia se ha visto mucho en internet, que es el doblado de ropa, que la extiende, paso 1, los dobla de un lado, luego del otro y luego del medio. Ahí se va mostrando los pasos y le ha sido muy efectivo, ¿verdad? Le ha funcionado a él cada vez que él le toca en su día, en su planeación semanal, su día de lavado de ropa y sacado de ropa, es la manera en que él organiza su ropa. Sí, podemos pasar a la número 14, gracias. A la 13, perdón. Los resultados de evaluaciones dentro de casa. Las intervenciones se aplicaron en casa al poco tiempo de recibir la retroalimentación por parte de la escuela. El interés de que mejoren nos motiva en casa a usar de los mismos recursos que tenemos para que pueda aplicarlos. Se implementaron otras acciones de acuerdo con sus características, por ejemplo, el acomodo de su ropa por seriación, tamaño o color. Y podemos ver cómo él, en el color de su preferencia, fue acomodando su ropa. Esta estimulación provocó en él la iniciativa propia de reacomodo de su recámara. Podemos ver ahí, se le dio la indicación de que tenía que, obviamente, mantener en orden su cuarto, y él profundizó más, ¿verdad? Él tuvo la iniciativa de estar la cama en el centro de su cuarto, la puso a un lado, vio que moviendo algunos objetos, pudo él mejorar su espacio, ¿verdad? Y poder acomodar otras cosas. Se está dando cuenta que puedes tomar su propia decisión y aumenta su autoestima y su seguridad. La siguiente, por favor. Los resultados de evaluaciones. Estos son algunos ejemplos de lo que estamos trabajando en casa. También se le está manejando la autorregulación, que él solo debe controlar sus emociones cuando está demasiado efusivo o cuando se enoja. Autorregular su forma de escribir. Tiene una escritura también muy burda, por decirlo así, que hace por ejemplo, la letra A la hace muy grande, separada del palito. Entonces, cada vez que haya una forma de letra que esté incorrecta, se le hace una indicación. Mario, hay que autorregularse. Acuérdate que debe hacer bien la letra. Entonces, él obviamente agarra el borrador y lo borra y lo corrige. O sea, y se le indica tienes que hacerlo un poco más despacio para que el trabajo te quede limpio y bien hecho. En este primer trimestre se ha visto mejoras en él con las implementaciones de las intervenciones en la escuela y en casa. Sus calificaciones han sido destacadas y su interacción social también ha mejorado. En lo conductual también se vio mejoras con las adaptaciones visuales y la limitación de las intenciones para que siga las instrucciones en menos intentos. Estamos hablando de las intenciones son de 0 a 5. Ellos lo manejan así, de que, por ejemplo, Mario, por ejemplo, tiende tu cama y se distrae y se le vuelve a decir, Mario, tiende tu cama. Entonces, por ejemplo, aquí en casa
son de 0 a 3 intentos. Y ahorita hemos logrado que de 0 a 2, ¿verdad? En estos 3 meses estamos manejándolo igual. En casi escuelas se redujeron los distractores para enfocar su atención y reducir su inatención, y que los lapsos de concentración en alguna actividad fueran más eficaces con sus pautas necesarias para que no pierdan interés de la actividad. El apoyo tecnológico se le hizo el cambio el móvil y solo con los recursos necesarios para la escuela y que esté comunicado. O sea, no hay distractores de que escuchen música, que haya juegos, son lo más básico, ¿verdad? En las situaciones sociales se le explica algo con un tipo de historia, haciendo alusión a su persona. Se le dan respuestas de opción múltiple con preguntas de cómo, dónde y por qué. La causal de la acción se le dificulta. La comprensión se le hacen juegos, de adivinanza con situaciones cotidianas para estimular sus pensamientos. Continúa, por favor. Yo puedo concluir que como papás y sociedad estamos comprometidos a mejorar y a preparar día con día nuestros hijos para que sean personas de bien y sean las habilidades y cualidades que tengan, les sirvan algo productivo y que sean de beneficio en su vida y a los que lo rodean. En este punto quiero decir, bueno, que por ejemplo Mario tiene 17 años y está en el proceso de transición de adolescente a lo adulto. Entonces estamos manejando estas cuestiones de habilidades para ver qué es lo que puede él hacer cuando sea grande, ¿verdad? Nosotros acabamos de saber que, bueno, Mario a lo mejor no es candidato para que haga una carrera universitaria. Va a tener capacidades pues para hacer alguna cuestión de labor, de algún de oficio. Y estamos ahorita checando estas oportunidades de vida y laborales que él pueda tener. Tenemos el deber moral y social de que con cada acción que realizamos en favor de ellos, también concientizar y dar a conocer que el TEA no es una enfermedad, es una condición de vida que no imposibilita, solo limita por los diversos factores que presentan cada persona que tenga TEA o cualquier discapacidad. Tanto como los neurotípicos como los neurodivergentes tienen los mismos derechos y oportunidades en la sociedad. Pues yo, por ejemplo, puedo decir que como mamá o como persona en sociedad, estoy haciendo estas participaciones activas para que el granito de arena que podamos nosotros otorgar a la sociedad, dar a conocer más, que también queremos ayudar, o sea que tenemos que ser una sociedad más empática e inclusiva, y que somos parte activa también de esta sociedad. Y sería toda mi parte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica, por su presentación. Sin duda enfrentan pues desafíos importantes como familia y también como individuo, Mario. Y pues ya saben, si hay algún comentario, alguna duda, pues lo pueden dejar en los chats, y si no, ya al final podemos checar esas preguntas. A continuación les presento a la licenciada en Psicología Educativa, Rocío Vianey Martínez Bernal, con el tema ¿qué aspectos debo considerar en el ámbito escolar al trabajar con alumnos y alumnas autistas? Adelante, Vianey. Hola, buenas tardes. Bueno, mi presentación se va a ver así, no tengo otra forma. Pero, bueno, aquí le vamos a checar un poquito, primero recordatorio, que es el autismo, así como muy breve. Es una neurodivergencia en la cual la persona presenta características sobre su percepción sensorial, su comunicación y su socialización principalmente, y estas son diferentes al neurotipo típico. Y en voz de Van Houten, que es una persona autista, es investigadora sobre el autismo, ella dice que el autismo se describe como una parte del rango de variación natural que hay en el desarrollo neurológico humano. Es decir, en su forma más simple, el autismo es una forma distinta de pensar. Entonces,
¿Qué es lo que yo debo de reconocer en mi alumno o alumna autista? Primero que nada, de acuerdo a lo que sabemos, a lo que hemos hablado anteriormente, las personas autistas tenemos hipersensibilidades e hiposensibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra percepción sensorial puede estar mucho más sensible o mucho menos sensible que las personas neurotípicas. Entonces, si yo tengo un alumno o una alumna que tiene esta situación, tenemos que prestar atención y tratar de conocer si tiene alguna hipersensibilidad a algunos sonidos, a los espacios, a ciertas texturas, a incluso los movimientos, la iluminación, etc. Entonces, esta parte es importante conocerla. Los stimmings. Los stimmings son los movimientos repetitivos o que desde la perspectiva clínica le llaman estereotipias. Estos movimientos a nosotros nos sirven autorregularnos. Entonces, cuando vemos a un niño que se mece o una niña que está moviendo sus manos, movimientos de nuestros dedos, agarrando nuestro cabello, este tipo de situaciones las tenemos que reconocer. Generalmente son aspectos muy observables y como están en constante repetición, pues los podemos identificar. No hay que detenerlos a menos de que estos representen un peligro para nuestro alumno o alumna. ¿Por qué? Porque pues al momento de que ellos están recibiendo cierta información del medio que puede estar siendo nociva o dañina para ellos, necesitan estos estímulos. Otra característica que tenemos que conocer y que es importante hacer conciencia es el desarrollo asíncrono. El desarrollo asíncrono se refiere a que no vamos a ir desarrollando nuestras habilidades de acuerdo a la edad. A veces vamos a encontrar un alumno o alumna que aprendió a leer, por ejemplo, a los 3 o los 4 años. Sin embargo, cuando tiene 7 todavía no se puede atar las agujetas de los zapatos. Esta situación es muy común en las personas neurodivergentes, no solo en las personas autistas. En cuanto a la comunicación, generalmente hay que saber reconocer en nuestros alumnos si son autistas hablantes, si son autistas no hablantes o si son autistas semihablantes. Es diferente entre cada situación. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un autista que es semihablante, vamos a necesitar un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, así como con los que son no hablantes. Antes se decían no verbales, ya no se utiliza este término, es incorrecto. Cuando decimos que una persona es autista no verbal, estamos refiriéndonos a que no entienden el lenguaje o que no adquieren lenguaje, lo cual es incorrecto. Una persona autista no hablante sí entiende el lenguaje, sí adquiere el lenguaje, simplemente su forma de expresarlo no va a ser de manera hablada. Hay aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta en nuestro ambiente escolar, dentro del aula. ¿Qué sonidos, qué olores, qué iluminaciones tenemos? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una iluminación de foco blanco, puede haber un alumno o alumna autista que ese tipo de luz no les permite ver. Y si yo lo tengo sentado, por ejemplo, muy atrás, con el reflejo de la luz, pues el pizarrón jamás se va a ver. Los olores. Muchas veces somos muy perceptivos a los olores y eso nos genera mucha distracción, nos genera mucho malestar y entonces nuestro aprendizaje se ve interrumpido. Los sonidos. Muchas personas a veces dicen, bueno, es que no hay mucho ruido, ¿no? O sea, los niños están como callados, pero a veces el simple hecho de escuchar el pis en el pizarrón, el escuchar que mueven un mesabanco, todos estos ruidos pueden ser percibidos de manera pues ahora sí que más alta por una persona que tiene una hipersensibilidad auditiva. Entonces, todos estos aspectos es importante conocerlos. La organización del espacio. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos, obviamente va a depender de la edad, pero supongamos que estamos hablando de infancia, ¿no? Niños y niñas pequeños. Bueno, nuestro material está al alcance o está en los lugares adecuados. Generalmente los alumnos y alumnas autistas tendemos a utilizar mucho nuestras manos, buscamos mucho explorar, porque de acuerdo a nuestras características sensoriales, pues somos así como que, como si somos buscadores, pues. Entonces, si hay alguien que tiene una hipersensibilidad o hiposensibilidad táctil, lo que va a querer hacer es tocar todo, va a querer conocer las cosas de una manera más cercana.
Entonces, esta parte del material, el mobiliario, si tengo un mobiliario que es cómodo, muchas veces las personas autistas, en este caso nuestros alumnos y alumnas, eh, pueden tener la necesidad de movimiento, entonces no se van a quedar sentados. Si la silla es muy incómoda, no se van a quedar sentados. Si el material es muy duro y es doloroso para ellos en cuanto a su sensación táctil, no se van a quedar sentados. Todo esto también repercute en su aprendizaje. Entonces, hay que también tomar en cuenta que muchas veces necesitan conocer más la información. Una recomendación es que puedan estar cerca del docente para que ellos se puedan comunicar o tengan esa facilidad de poder solicitar información o que el docente pueda observar si realmente está habiendo una comprensión, un entendimiento o la atención. Los distractores hay que tomar en cuenta si la zona en la que está la escuela tiene mucho ruido, si es un contexto conflictivo, si hay constantes interrupciones por situaciones externas, todo esto puede pues ahora sí que sacar de su concentración y de su aprendizaje a nuestros alumnos. Ay, esta parte no sé si se alcance a ver muy bien, pero espero que sí. Ok, aspectos importantes en la práctica. Lo puse a forma de preguntas para que sea como reflexivo. Lo primero es, considero un cronograma de actividades. Para las personas autistas es muy importante o se vuelve muy importante conocer el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos genera mayor seguridad y tenemos una mejor oportunidad de prepararnos para las actividades. Entonces, eso nos prepara mentalmente. Tomo en cuenta las hipersensibilidades o las hiposensibilidades. Si yo no conozco este tipo de características en mis alumnos, puede ser que vamos a enfrentar diferentes conflictos y lo voy a estar exponiendo a una crisis autista. Generalmente las crisis que se desatan son los meltdown, que son estas crisis en las que explotamos, gritamos, lloran, hay toda una situación muy visible y muy intensa de las emociones. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta todas estas partes de qué les hace sentir más y qué les hace sentir menos, o dónde sienten más y dónde sienten menos. Tengo a la mano o permito que haya de forma accesible juguetes o materiales sensoriales. Yo creo que a estas alturas ya muchos conocemos este tipo de herramientas de juguetes sensoriales o material sensorial. Es importante mantenerlo al alcance de nuestros alumnos y alumnas autistas. ¿Por qué? Porque esto también les va a ayudar a generar confort o autorregularse ante una situación que a lo mejor yo no puedo cambiar las luces de mi salón o no puedo cambiar el contexto en el que está, pero puedo brindarle a mi alumno, por ejemplo, un juguete sensorial que le ayude a él a poder descargar ahí toda esa tensión, todo ese estrés que le está generando el ambiente. Doy espacios de descanso o esparcimiento. La mayoría de las veces las personas autistas, sobre todo si necesitamos movimiento, necesitamos también tener espacios de descanso, que de hecho esto ya se maneja en la nueva escuela mexicana, ¿no? O sea, como docentes ya sabemos que esta parte es importante para que el cerebro descanse y entonces pueda tener como otra vez ese espacio para volver a agarrar las instrucciones. Cuando somos personas autistas, bueno, el estar constantemente bombardeados de estímulos sensoriales, la luz, el sonido, que mi compañero dijo algo, que mi compañero está iluminando, todo esto para nosotros es bastante cansado, es demasiada información que podemos. Entonces, el utilizar, pues ahora sí que estos espacios de esparcimiento donde yo puedo irme a caminar un momento, en el que yo puedo estar saltando como parte de mi steaming, pues a mí me genera bienestar, ayuda a que mi cerebro pueda relajarse después de estar secretando tanta hormona del estrés por estas situaciones a las que nos vamos expuestos. Ahora, brindo instrucciones o indicaciones claras, cortas, directas y con ejemplos visuales. La mayoría de los niños necesitan ejemplos visuales, eso lo sabemos, tienen el canal visual es como que el predominante en la infancia actualmente, pero para las personas autistas es como que un poquito más. Entonces, si estamos hablando de infancias autistas, pues el hecho de tener señalamientos, de tener dibujos, de presentar de manera visual lo que queremos que ellos hagan, para nosotros es como más fácil entenderlo.
Cuando tú quieres que un alumno realice una actividad, tienes que ser lo más específico posible para que se sienta seguro y tenga total comprensión de lo que va a hacer. Es decir, si yo quiero que mi alumno realice en específico, por ejemplo, un dibujo de algo, ok, yo le muestro qué es lo que quiero que dibuje y cómo quiero que lo haga. Entre más específicos seamos, más sencillo de comprender es para ellos. Ahora, realizo los ajustes razonables necesarios. Esta parte me parece muy importante porque muchas veces queremos que todos nuestros alumnos aprendan con una misma forma o presentamos nuestras prácticas de una misma manera. Y entonces se vuelve complicado para que ellos puedan entenderlo y y entonces mientras uno está captando, pues otro no. Ahora, si ya sabemos cuáles son sus canales de aprendizaje principales, si tal vez no es el visual, sino es el auditivo, entonces ahora puedo utilizar varias herramientas para presentarle a mis alumnos, pues esos contenidos que quiero que aprendan, ¿no? Entonces, hay que hacer esas adaptaciones y tomar en cuenta esas necesidades sin subestimar al alumno. Es decir, no porque mi alumno o alumna sea autista, yo le voy a cambiar por completo la actividad porque pienso que no va a poder hacerlo o porque previamente no había logrado esa habilidad, ¿no? Una de las partes que siempre se habla en la comunidad autista es que debes de presumir competencia de la persona autista. No por sus características debes de minimizarla o pensar que ya no puede, sino que simplemente tienes que darle las herramientas necesarias para que pueda realizarlos. Conozco el perfil sensorial y los intereses específicos de mis estudiantes. De pasada, uno tiene que saber cuáles son los intereses de sus estudiantes porque, pues si no, ¿cómo vas a lograr captar su atención? Pero conocer el perfil sensorial de tu alumno o alumna autista te va a permitir a trabajar mejor con los materiales y con las estrategias. Este perfil precisamente se trata de cuáles son sus hipersensibilidades, sus hiposensibilidades, si requiere algunos apoyos de más, cuáles son precisamente o de manera específica los materiales sensoriales o juguetes sensoriales que le pueden ayudar. Es muy importante aquí, me gustaría hacer mucho énfasis, no utilizar los intereses o las pasiones autistas de nuestros alumnos en una forma conductista. Es decir, no voy a tener como premio el tema de mi alumno si cumple lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque si no logra cumplir con la tarea, lo único que vamos a hacer es desatar frustración. Las personas autistas, y si hablamos de infancias, es mucho más difícil para nosotros enfrentar ciertas formas de frustración. No tenemos las herramientas usualmente para llevarlo a cabo. Los niños de por sí tienen un proceso, entonces un niño o una niña autista, pues la frustración es un poquito mucho más difícil de enfrentar. No utilicemos a mi alumno le gustan los aviones, mira, tengo un avión, si tú terminas eso, yo te doy el avión. No, la forma correcta de utilizarlos. Yo sé que a mi alumno le gustan mucho los aviones y quiero trabajar en matemáticas. Ok, vamos a contar aviones. ¿Cuál es el propósito? Que aprenda a contar. ¿Cuál es el propósito? Que aprenda a sumar. Tengo 2 aviones azules aquí y tengo 2 aviones amarillos acá. Si junto, ¿cuántos aviones tengo en total? Y como al niño le gustan los aviones, pues el niño muy posiblemente te ponga atención. Pero no utilizarlo como una forma de premio o de castigo, sino como una herramienta de apoyo para mantener el interés en tu actividad. Enfatizo la diversidad y la importancia de las diferencias ante el alumnado. Esta parte me parece también muy importante porque las personas autistas suelen vivir mucho bullying durante la escuela. Entonces, esto se debe mucho precisamente a esta parte de no reconocer, no aceptar y señalar las diferencias. Los alumnos y alumnas autistas suelen tener características muy específicas en su socialización que no suelen encajar en el perfil típico o neurotípico. Entonces, es importante hablarle a nuestros alumnos y alumnas sobre que todos somos diferentes, sobre la importancia de esas diferencias y de cómo esas diferencias pueden hacer que las cosas funcionen entre todos, ¿no?
no solo somos diferentes, sino que esas diferencias nos ayudan a complementarnos entre nosotros como personas, como sociedad, como grupo, etc. Promuevo el respeto, la aceptación y las ventajas de ser diferentes. Bueno, esto va muy de la mano con lo anterior, es decir, no solo voy a promover el hecho de que sepas que hay diferencias, sino cuáles son tus diferencias y por qué esas diferencias son importantes y te hacen ser tú y está bien como eres. Obviamente no estamos hablando de que, ay, no debes de cambiar, ¿no? Siempre vamos a fomentar que nuestros alumnos sean su mejor versión, igual que nosotros mismos, y la mejor forma siempre es con el ejemplo. Entonces, enseñarles esa parte de amar tus diferencias, aceptar tus diferencias y ver que esas diferencias, pues lo único que van a hacer es que van a ser parte de ti y de lo que te complementa como ser humano, ¿no? Ahora, esta parte me interesa porque luego decimos, es que no tiene diagnóstico. ¿Qué pasa con un alumno o alumna que no tienen un diagnóstico, pero que yo observo que tiene características muy particulares o muy específicas que me dan la idea de que a lo mejor no puedo asegurar que es autista, pero sí puedo notar que hay una gran posibilidad de que sea neurodivergente? Bueno, primero hay que observar esas características y anotarlas en nuestra bitácora, porque generalmente pues los docentes llevan bitácoras, ¿no? Entonces, anotar esas diferencias, esos comportamientos, esas características. Tomar en cuenta que esas características deben de estar de forma continua. No es que pasó una vez, luego 2 meses y ya no volvió a pasar, pero como me llamó la atención la anoté. No, estas características tienen que estar presentes muy cotidianamente y son completamente observables, entonces anotar. Informar a nuestras autoridades, a tu director, si eres, por ejemplo, un asistente educativo, pues sabes que he notado esto en tal alumno, en tal alumna, llevo un registro de cada cuándo, en qué momento. Son situaciones que es importante tomar en cuenta y siempre llevar en registro. Ahora, enfocarse en las necesidades y fortalezas, es decir, yo ya sé que mi alumno o tengo esa percepción de que mi alumno o mi alumna es muy posiblemente neurodivergente, entonces empiezo a detectar cuáles son esas necesidades y cuáles son esas habilidades que ya tiene desarrolladas. Y a partir de ahí yo empiezo a trabajar al igual que con cualquier otro alumno. Y por último, realizo los ajustes necesarios. Todos los docentes llevan a cabo un diagnóstico al inicio del ciclo escolar. En ese diagnóstico se puede realizar este tipo de situaciones y aunque no tengas un diagnóstico de que es autista, de que es de atención divergente, de que, etcétera, tú ya tienes la noción de que ese alumno o esa alumna sí tiene unas características particulares y son totalmente válidas para tomar en cuenta para realizar ajustes. No podemos utilizar como pretexto que como yo no tengo la prueba de que sea autista o yo no tengo la prueba de que este niño posiblemente es de atención divergente, TDAH, TDA, ya no puedo utilizar o no puedo dar flexibilidad. No, acordémonos que de hecho el artículo 3º de la Constitución precisamente habla de esta parte de la atención a la vida y que tenemos que hacer los ajustes para que todos nuestros alumnos y alumnas puedan enfrentar de manera exitosa las barreras para el aprendizaje y participación que usualmente los contextos les ponen. Entonces, esa parte pues no debe de ser un pretexto y entonces enfocarnos precisamente en qué características tienen, cuáles son las necesidades específicas que están manifestando y realizar esos ajustes de acuerdo a lo que nosotros estamos enseñando. Y por último, tengo aquí o les dejo un poco de bibliografía que puede ser útil en este tipo de casos. Igual si tuvieran alguna duda o algo, pues pueden preguntar. Y de mi parte sería todo. Muy bien, muchas gracias, Vianey, por tu ponencia. ¿Qué aspectos debo considerar en el ámbito escolar al trabajar con alumnos y alumnas autistas? ¿Alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta sobre esta o las ponencias anteriores? El micrófono está abierto para responder las dudas.
Bueno, yo quisiera comentar, en nuestra página, pues somos de corte clínico, y la experiencia que hemos tenido apenas con el autismo es que existe un sobrediagnóstico, tenemos una infodemia terrible, miles de material en redes sociales que te dicen cosas como de que si tienes ansiedad social, por ende ya eres un autista. Entonces, se cae en cierta desinformación, ya sea a propósito o por ignorancia, pero es una información un tanto riesgoso, porque eso también pues le quita espacios y le quita voz a gente que en realidad sí tiene esta condición de vida. Está sucediendo lo mismo que ha pasado con otros diagnósticos, como por ejemplo el TDA, la depresión, que nada más porque se escucha cool, pues la gente ya dice, yo tengo eso. Entonces, se les agradece mucho lo que ustedes están tratando de hacer con estos espacios, cada uno con una visión muy enriquecedora. Ricardo y Diana con su ponencia, su investigación, Vianey con lo que nos comentas en las aulas, Mónica con lo que usted comenta de los retos que las familias se enfrentan ante estas condiciones. Y pues bueno, si no hay algún comentario, sería todo por esta mesa. Los invitamos a la mesa de mañana. ¿Y alguien quiere agregar un comentario o algo más? Bueno, muy bien, sería todo entonces el día de hoy. Tengan buena noche todos y todas y nos vemos mañana.